Entonces, pues, si me lo permiten, le quisiera darle la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Laura Martínez Águila, quien nos estará refiriendo, muy joven ella, pero con un currículum muy vasto, con mucha experiencia, con un tema, como lo comentábamos antes de iniciar, de abrir la sala de espera, un tema que es súper importante que tanto los alumnos de comunicación como los alumnos de entretenimiento, maestros también entendamos muy bien. ¿Por qué? Porque es un tema súper referido en estos días. Es muy importante siempre tener en el radar la importancia que tiene, el respeto que debemos de tener, tanto por cuestiones éticas como por cuestiones legales, porque ya hay muchas restricciones, algunas también son garantías que tenemos que tener en mente. Y bueno, pues para qué me extiendo más, si me lo permiten, le cedo la palabra a la maestra Raquel Guerrero Vigurria, que le agradezco de nuevo el que haya hecho posible esta charla, muy, muy interesante, y son todos suyos. Muchas gracias. Oigan, aprovecho rápido, antes de que se me olvide, ya saben que es un cordiés así como dispersa. No se vayan, porque al final de la ponencia, después de las preguntas y respuestas, que como siempre les voy a pedir que pongan en el área de chat para que las pueda leer tras la participación de nuestra ponente del día de hoy, vamos a tener la presentación de los ganadores de Cortos Anáhuac. Entonces, no se vayan, chicas, chicos, maestras, maestros. Tenemos después de esta invitada de lujo, tenemos un postrecito de lujo. ¿Sale? Son todos suyos, maestra Raquel. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, maestra Mari Carmen. Bienvenidos a todos los chicos, a los que formalmente son alumnos de la materia de Ética para la Comunicación y el Entretenimiento, y para todos quienes están entrando a escuchar esto, que pues empezó siendo como una invitación para la materia y después se amplió precisamente por la importancia del tema. Y yo estoy muy honrada de tener en esta reunión a la maestra Laura Martínez, en esta charla que hemos llamado Defensoría de Audiencias y Derecho a la Información. Y les voy a leer un poquito para presentarles e introducir quién es la maestra Laura Martínez. Ella en este momento es defensora de audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, y entre las cosas que, bueno, en la formación que la maestra Laura tiene, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ganadora del segundo lugar del Premio Nacional de Trabajos Excepcionales de CONEI. Alguien activó su micro, por favor, si los pueden cerrar, se los agradezco mucho. En la categoría de licenciatura y el Premio Especial del Sistema Público de Radiodifusión en octubre del 2016. En 2018 realizó una estancia de investigación durante un semestre en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia, en un seminario de ética y medios de comunicación. Me especificarás muy bien porque mi portugués no es muy bueno. Compartiendo experiencias con antiguos portugueses, bueno, la lengua, con antiguos consejeros y miembros de la EBC en Brasil. Cuenta con experiencia docente como profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como entrevistadora y presentadora en televisión pública universitaria, y actualmente es asociada como miembro pleno de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencia. De que está involucrada, están haciendo muchos talleres también ahí en la defensoría que lleva del IMER. Por ahí encontramos el vínculo con la maestra, y le doy la más cordial bienvenida a esta que va a ser una charla. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, Raquel, María del Carmen, y bueno, a todas y todos que se están sumando, estudiantes, alumnas, alumnos y profesores. Es para mí un gusto, y además aprovechando que la virtualidad de la pandemia nos deja tener estos encuentros, ¿no? Así que la honra es toda mía. Mil gracias por aceptar esta invitación, y yo tengo algunas preguntas preparadas. Sé que tú también traes ya material gráfico y todo, porque evidentemente, bueno, pues para esto nosotros en la materia hemos empezado a introducir, pero ya que aquí hay alumnos que están de distintas carreras, que están de distintos semestres, pues habría que comenzar por lo principal. Y yo creo que antes de preguntarte qué hace un defensor de audiencias, creo que es importante sentar el marco, o no sé, tú me dirás, ¿qué puede ir primero? ¿Explicar en el marco de qué se da un defensor de audiencias,
o la misma función del defensor de audiencias para entonces introducir a los derechos de las audiencias? Es una muy buena pregunta, Raquel. De hecho, van juntas, porque para comprender la existencia de las defensoras o los defensores de audiencias de nuestro país, hay que tener claro que comenzaron desde antes que la ley existiera y nos dijera debe existir una defensoría, ¿no? O sea, los primeros que se preocupan por hacer esto son los medios públicos. Canal 22 y Canal 11, o sea, la televisión pública fueron los primeros en decir, creo que necesitamos definir qué es un código de ética. Y esto también, la figura de la defensoría o del defensor de audiencias es muy importante porque los medios de comunicación públicos en México no estaban reconocidos como tales con esa figura jurídica hasta el 2013, que fue la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y esto es muy importante porque sin su reconocimiento jurídico, la tenían muy difícil para poder garantizar ciertas características como por ejemplo la independencia editorial. Entonces, la figura de la Defensoría de Audiencias en estos medios públicos, que después avanza hacia Radio Educación, hacia el 2008, el propio Instituto Mexicano de la Radio en 2009 con el mediador, y así se va, digamos, generando, pues justo lo que buscaba era esto, que los propios medios públicos, que en aquel entonces estaban conocidos como permisionados, pudiesen de cierta manera distanciarse de cómo la comunicación estatal entendida en nuestro país permitía cierta injerencia o cierta censura hacia estos medios estatales con todo el devenir de su formación en los años 70, ¿no? Y de ahí la figura del defensor entonces pasa a ser aquel que recibe o atiende mensajes de la audiencia para poder mejorar la práctica comunicativa dentro del medio de comunicación, ¿no? Y de ahí entonces es que se empieza a hablar, bueno, ¿y entonces será que las audiencias tienen derechos? Porque exactamente de qué las estamos defendiendo. Y por ahí hay un texto del 2011 de André Dorcé, en una de estas publicaciones que hace la AMEDI del panorama de la comunicación, en donde ensaya algunos derechos que podrían ser derechos de las audiencias. En 2012, ustedes recordarán, hay como toda esta insurrección del Yo Soy 132, un llamado a la democratización de los medios, y entonces de repente parece, y digo parece porque no es el único elemento, que una forma de responder a este llamado a la democratización de los medios fue justamente una reforma constitucional en el 2013 que nos dice, ok, vamos a tener varios elementos y varios cambios en el panorama del ecosistema de comunicación y de radiodifusión y telecomunicaciones en nuestro país. Y entonces los medios públicos vienen con el reconocimiento jurídico por primera ocasión, para los medios comunitarios también, con los medios de uso social. Los gritos y los ruidos de la pandemia nos acostumbramos, ¿cierto? Nos dicen que es el paisaje sonoro. Y por el otro lado, también algo que es súper innovador es que la existencia de las defensorías de audiencias, que comienza como un modelo de autorregulación de los medios públicos que no tenían esa calidad jurídica, ahora pasa a ser una obligación por ley para todos los concesionarios de la radiodifusión con un nuevo componente, con el concepto de derechos de las audiencias y el hecho de que por primera vez el concepto de audiencia está en una regulación. Entonces todo se va por ahí juntando, Raquel, para poder entender que el rol del defensor va a ir un poco más allá de solamente atender o responder quejas de las audiencias, quejas de radioescuchas o quejas de televidentes, sino a poder entender de qué manera esta queja resuena, es congruente, apela a una mejora del conductor, de la locutora, a partir del código de ética, si se vulneró o no algo a partir de lo que ya existe en la ley en 2013, y si no procede, decirle a la audiencia, bueno, mire, usted tenía razón en esto y el otro, pero no tiene ningún derecho vulnerado. O fíjese que sí, ya habíamos, o sea, deberíamos haber tenido esto y tal otra consideración en el que hacer. Entonces, va un poco por ahí la labor. Me gustaría que vayamos como más a lo general, porque creo que esto, bueno, más bien esto se enmarca también en un tema, hablar de derechos de audiencias, primero es hablar de derechos humanos, tanto para quienes generamos mensajes, como lo son muchos de estos chicos que están en las carreras de comunicación y entretenimiento, pero a final de cuentas,
para quienes están en otras carreras y lo entendamos mejor. Primero, antes que otra cosa, todos somos audiencias, porque antes de generar o crear un mensaje, todos somos audiencias. Entonces, ¿en qué sentido empieza esto, todo esto que tú nos acabas de ampliar con mucha puntualidad? ¿Cómo primero nace a partir de los derechos humanos, del derecho que tenemos a la expresión y a recibir información y cosas que sean afines a nosotros? Esta es una pregunta también clave, Raquel, te la agradezco muchísimo porque, híjole, ha costado mucho que podamos entender que los derechos de las audiencias son justo eso, derechos humanos. ¿De dónde se derivan? Bueno, ya lo sabemos, está el famoso artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí nos va a decir que el derecho de acceso a la información va a tener distintas características, ¿no? El hecho de que podamos consultar información, que nada nos prive y nos impida de que podamos tener acceso a ella siempre y cuando sea información de carácter público, y al mismo tiempo que podamos difundirla y digamos que todos los canales para su difusión y de nuestra propia libertad de expresión estén a nuestra disponibilidad y que no haya mecanismos ni de censura previa ni de censura posterior, y eso también nos abre todo el camino a las formas en que la libertad de expresión puede ser atacada o agredida, desde la estigmatización hasta que se nos quiten los recursos, se nos bajen, se nos retiren los contenidos, por ejemplo, en plataformas de internet, en blog, etcétera, se cierren, hasta el hecho que es la realidad de nuestro país, que son los asesinatos contra periodistas, ¿no? Todo esto es una escala de formas de vulnerar la libertad de expresión. ¿Y en qué manera se conectan los derechos de las audiencias? Los derechos de las audiencias lo que hacen es reconocer esto que tú decías, todas y todos somos audiencias. Guillermo Orozco, este autor mexicano que tenemos para hablar justamente desde los estudios culturales, nos dice que el primer componente para hacer audiencias es sabernos y reconocernos como tales. Y no somos apenas receptores de los contenidos de la radiodifusión, sino que somos sujetas y sujetos que leemos, que reinterpretamos, que resignificamos, incluso podemos hasta recrear y producir por nuestra propia cuenta narrativas, historias, o sea, eso, que parten, que retomamos de lo que nos dicen los medios de comunicación, pero que le agregamos nuestra propia inventiva. Entonces, el hecho de ser audiencia nunca es un momento pasivo. La recepción nunca tiene un momento pasivo, ni se trata de sujetos pasivos, como una larga tradición en la teoría de medios y en la teoría de comunicación nos hizo creer por un buen tiempo. Y en esta idea en donde las audiencias no somos pasivas, y al no ser pasivas también estamos vinculadas a este derecho humano del acceso a la información, una característica de los derechos humanos, como a lo mejor muchas y muchos de los alumnos y de los estudiantes que están aquí lo saben, es que tienen una propiedad progresiva y un principio de no regresividad. Entonces, los derechos de las audiencias en lo que nos ayudan es que el derecho a la información pueda tener esta característica de progresividad de nuestro derecho de acceso a la información, porque otro componente de los derechos humanos es que debemos tener acceso a ellos con una cierta calidad. Entonces, la calidad a la información y a los contenidos que tenemos derecho como audiencias, como televidentes, como radioescuchas, va a estar definida en nuestro marco regulatorio a partir de los derechos de las audiencias. Y va a identificar también a unos sujetos que van a ser los sujetos responsables de que esta calidad en la información esté garantizada para nosotras y para nosotros. ¿Por qué? Porque en la Carta, también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, se reconoce que la libertad de expresión tiene un componente tanto individual como colectivo. Y es en esta dimensión colectiva donde también entran y se insertan los derechos de las audiencias. ¿Colectivo en qué sentido? No es únicamente como yo ahorita que estoy hablando y estoy ejerciendo mi libertad de expresión, sino en la dimensión colectiva de que todas las personas que me están escuchando, todas estas alumnas, profesoras y profesores, reciban informaciones que puedan verificar, que yo no les esté mintiendo ahorita, que yo no les esté dando datos imprecisos, ¿no? Entonces, esta es la dimensión colectiva de la libertad de expresión que nos involucra como sociedad, no únicamente como audiencias. Y los derechos de las audiencias, digamos, van a poner los puntos sobre las IES
para que esto pueda cumplirse. Entonces, en este sentido general, es que los derechos de las audiencias apelan a garantizar un derecho humano que además es llave para sociedades democráticas, que además nos permite el acceso, el derecho a la educación, por ejemplo, que estamos ahorita en línea y que ha sido fundamental a lo largo de la pandemia, el acceso del derecho a la cultura, el derecho de acceso a la salud también estuvo súper vinculado con el derecho a la información, ¿no? Entonces, iría por ahí, Raquel. Me encantó todo el panorama. Justamente eso ya podemos ir conectando entonces que la labor que ustedes tienen, entonces es hacer valer que en este marco de los medios como un asunto industrial, más que como generadores de contenido o de generación de sentido, estamos hablando también de que la función que hacen los defensores está en el marco de que se cumplan las garantías de las audiencias con industrias que luego pues de repente se pasan por la libre algunas circunstancias o que simplemente pues son cosas que suceden siendo humanos, ¿no? Y en ese sentido, considerando que los chicos, y mira que mi experiencia con ellos también me da a entender que no son los mejores amigos tristemente de los medios públicos, que muchos de ellos no los consumen, que muchos de ellos pues solamente escuchan porque los ponen sus abuelitos o sus papás y quizás todavía no logran tener este match. Y en ese sentido, me gustaría mucho preguntarte, también para que ellos lo pudieran aterrizar en lo que ellos sí consumen, si los derechos de las audiencias y el tema de las defensorías de audiencias es privativo de ciertos medios o pueden ser marcos regulatorios que bien existan para otro tipo de medios como los streamings o las plataformas, y aunque no existan, digamos, estas figuras como tales, sí pueden aplicar este tema de los derechos de las audiencias también a su experiencia con este tipo de plataformas o medios. Es un asunto clave también, Raquel, porque lo que vamos a encontrar, y ahorita también que me he empezado a retomar como la docencia, veo, por ejemplo, que TikTok es una red social que está pegando durísimo, ¿no? O sea, y hay una marca generacional, o sea, tenemos una generación que venía del Facebook, otra que venía del Instagram, otra que venía del Snapchat, y ahorita que está esta con el TikTok. Y algo que tenemos acá que podría atravesar los derechos de las audiencias como tal y como existe en nuestro marco de regulación es solo para la radiodifusión. Y la radiodifusión comercial, no únicamente los medios públicos, sino los medios comerciales que le llamamos medios privados, los medios de uso social también deben de tener una defensoría y por supuesto los medios públicos. ¿Qué pasa entonces en los entornos digitales? Recupero la idea del TikTok. Tenemos ahí la presencia de los llamados influencers y que de repente estas personas generadoras de contenido tienen un video, una publicación y mágicamente aparecen recomendando mi taza de café. Y entonces te voy a recomendar esta taza de café porque mira, está buenísima. Y entonces tiene la porcelana de la no sé qué y vino de la no sé cuánto. Entonces si la compras ahorita tienes un cupón de descuento porque si pones mi clave, shalala, shalala. Nos hemos encontrado con eso en las redes sociales, ¿cierto? Y no nos queda claro por qué de buena voluntad esta persona a la que seguimos nos está recomendando su taza de la porcelana de la quién sabe qué. Esto cruza con un derecho de las audiencias, por ejemplo, que tenemos en donde se nos debe distinguir la publicidad del contenido informativo, o al menos estamos en ese debate, ¿no? Que si la Suprema Corte nos dice que sí, nos dice que no. Y es importante que lo distingamos porque muchas veces la publicidad disfrazada o estos conocidos como infomerciales, disfrazada de un contenido a lo mejor informativo o de entretenimiento, algo que ocurría muchísimo, no sé si siga pasando en las telenovelas, cuando de repente estaban haciendo una grabación en algún otro estado o en una locación, y en ese estado o en esa entidad el gobernador tenía algunas obras que eran públicas y que eran como la joya de la corona de su administración, y de repente llegaba un personaje y decía, pero llegaste muy rápido, no te esperaba. Sí, es que con el nuevo, lo que haya sido la obra, ¿no? Entonces, ahí había una forma también de publicidad oficial o de propaganda que se nos era disfrazada. Las audiencias tenemos derecho a que sepamos que esto, a lo mejor en el caso del TikToker, viene con un patrocinador, que es un contenido que le interesa a un anunciante que nos llegue a nosotras y a nosotros. ¿Por qué?
porque por nuestra edad, porque a lo mejor por nuestro segmento, por lo que sea, somos el público meta o el target de ese TikToker, de ese influencer o de ese YouTuber para el anunciante que quiere dirigirse y apelarnos a nosotros. Este es un derecho de las audiencias y que no se nos disfrace de repente esta publicidad porque a lo mejor no, un día nos anuncian una taza y una porcelana y que le consumamos a fulanito y perenganito. Pero también ocurre que algunas veces en estas plataformas digitales anuncian productos de cierto consumo que pueden tener efectos para la salud de las personas. Y estos efectos no se les informan a los seguidores de estas cuentas o de estos generadores de contenido. Estos efectos secundarios a la salud no nos quedan claros, no se nos especifican. Y si únicamente se nos anuncia un producto para que lo consumamos y tienen estos efectos negativos en nuestra integridad, entonces ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿De la plataforma, del TikToker, del anunciante o a quién? Entonces, estos derechos de las audiencias son muy importantes en este tipo de ejemplos. Otra situación, el caso de que las plataformas de redes sociodigitales determinan por sí mismas cuáles son los contenidos que retiran o que dejan presentes. El hecho de que Facebook, por ejemplo, bueno, ahora que ya es Meta, tiene sus propias líneas o términos y usos de condiciones de comunidad que tenemos que aceptar para seguir ahí, o si no nos dice, bueno, si no te parecen, puedes eliminar tu cuenta de mis redes sociales y ya está, ¿eh? No pasa nada. No, sí pasa mucho, porque son entornos de interacción de muchas personas y que sean las propias plataformas las que determinan cuál es un contenido de odio, cuál es un contenido discriminatorio, pero que afectan de forma desigual, por ejemplo, a páginas, a grupos o publicaciones de activistas antirracistas, pero permiten la coexistencia de contenidos de grupos extremistas, supremacistas, etcétera, ¿no? Entonces no nos queda claro cómo es que la plataforma por sí misma está determinando qué se queda y qué no, y que nos impacta porque en la determinación algorítmica de qué se nos va a mostrar como prioritario, nosotros no tenemos esta lectura transparente de las plataformas y ahí cruzan nuestros derechos como audiencia que existen en la ley, pero que no nos pensemos únicamente en la radiodifusión, porque los derechos de las audiencias atraviesan el sentido ético de lo que es comunicativo, el sentido ético de lo que es la información y qué tipo de información nos está llegando y por qué. Que a mí me quede claro cómo es que mi algoritmo para mí, Laura, en mis redes sociales está operando, como para ti, Raquel, como para María del Carmen, por ejemplo, que podamos entender esto y que sepamos qué tipo de publicidad se nos está dirigiendo, qué tipo de opiniones se nos están haciendo llegar para que tengamos una claridad del tipo de burbuja, ¿no? O de ecos que estamos resonando en nuestras redes sociales, nos permite entonces salirnos, darles la vuelta y que nuestro derecho a la información no quede solamente encapsulado a lo que otras plataformas están determinando. ¿Existen defensores de las audiencias para esto? No. En la Unión Europea, por ejemplo, se está trabajando mucho en temas de derechos digitales. La nueva Constitución de Chile, en el proceso constituyente que están integrando, también están hablando de los derechos digitales como parte del derecho humano a la comunicación, cómo integrar la alfabetización mediática, porque a lo mejor lo que necesitamos no es que exista un defensor o defensora de las audiencias en estas plataformas, pero sí que tengamos claro de qué manera podemos hacer consumos más críticos en estos entornos para que todo esto que ya está ocurriendo lo podamos leer e identificar de mejores maneras. Justo me ganaste lo que te iba a preguntar precisamente porque más bien eran como un comentario porque en el marco de todo lo que se está dando, cuando uno ya entra a conocer lo que está sucediendo, por lo menos en México en este momento, con el cruce que existe entre los temas éticos, pero también los intereses comerciales, los intereses políticos, etcétera, de repente entre los argumentos que se han escuchado es el preguntarse, por ejemplo, en el caso muy específico de los defensores de audiencia, que para qué existen, que para qué una alfabetización mediática, que si acaso necesitamos un Superman para que nos defiendan de cosas terribles. Mira que una vez lo leí, casi me muero de la risa, pero bueno, y de repente también este hecho que a mí me ha tocado muy de cerquita entender de expresiones de personas que cuando escuchan educación o alfabetización mediática,
te dicen, yo he visto televisión, yo he consumido medios toda mi vida, ¿cómo es que alguien me va a decir cómo? Y lo que acabas de decir es importante, ya lo va aterrizando, pero no sé si quieras complementar este punto, porque es la necesidad que hay de tener este acompañamiento de figuras, pese a que la recepción es un tema totalmente individual, como lo habías comentado, lo comentaste al principio, es un hecho individual de nosotros, pero también es un asunto social y colectivo, y cómo de alguna u de otra manera no nada más se queda en eso y las prácticas se quedan ahí libres y cada quien puede hacer lo que sea, sino para qué tener este conocimiento desde nosotros como audiencias y este acompañamiento con los defensores en los medios en donde sí existen. Uf, qué buena pregunta. Han estado muy buenas tus preguntas, Raquel, en toda esta sesión. Ojalá se estén interesando también quienes nos ven, porque me entusiasman muchísimo. Mira, por un lado, ¿defensores para qué? O sea, seremos los Supermanes, necesitamos intervenir, o las Wonder Womans, ¿no? Supermanes y Wonder Womans. No, no se trata de eso. Pero el punto es que el modelo de comunicación, no únicamente en México, sino en muchos de nuestros países latinoamericanos, y es casi que un diseño por default, especialmente en la radiodifusión, es súper unidireccional y súper autoritario. O sea, pensemos en las teorías de medios que teníamos del funcionalismo, que se centraban en los efectos, pero nos hablaban de manipulación. Y cuando se moderaron, nos decían, bueno, no manipulamos, pero influimos. Influimos en la opinión. No, a ver, espérate. Y después tuvimos a todos los estudios culturales, tanto de Birmingham como de la Escuela Latinoamericana, que nos dijeron, a ver, modérense con su influencia, porque no están viendo los contextos de recepción de estas personas, porque no están viendo lo que las personas hacen con los medios. Y entonces Jesús Martín Barbero vino y nos dijo, sí, pero es que estamos de los medios, pero pasemos a las mediaciones, ¿no? Exacto, y nos abrió la mente y nos sigue abriendo la mente a muchas generaciones, Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini también, que nos dicen, el consumo no es irracional. El consumo no es irreflexivo y nos habla mucho de nuestra pertenencia de grupo, de clases sociales, recuperamos a Bourdieu, etcétera. Se volvió bien complejo entender lo que ocurre en el proceso de recepción. Y en esa complejidad, a lo mejor hace mucho ruido porque justamente en aquellas épocas, en los años 80, no se hablaba como tal de la alfabetización mediática, que es el término de ahora y que tiene la UNESCO, sino se hablaba de la educación para los medios y la educomunicación. Y tomó ahí otras vertientes. Entonces, ¿por qué necesitaríamos estar educadas y educados para leer a los medios de comunicación? Y eso también recupera mucho del modelo estructural que ve los contenidos mediáticos como un texto, ¿no? Ahí a desmenuzar. Entonces, lo que vamos a tener es que no siempre identificamos cuando un prejuicio está naturalizado en las narrativas de los medios de comunicación y que atraviesa el entretenimiento y que atraviesa la información. Ejemplo concreto, discúlpenme, estoy en Ciudad de México, entonces voy a venir con mi ejemplo chilangocentrista. Yo sé que el mundo y el país es más extenso que Ciudad de México, pero lo que recién ocurrió con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de todas las cosas que podían debatirse, a donde se centró la discusión fue hacia un prejuicio clasista de un tipo de comida, una práctica que podría ser una venta del ambulantaje y con todo además una carga racista de quién es el tipo de personas y el fenotipo que comerían la tlayuda o que venderían una tlayuda como ambulantaje. ¿Y de qué manera vemos que se reproducen estas ideas, estos prejuicios, estigmas discriminatorios por clase y por raza o racistas y clasistas en los memes que se hicieron al respecto, ¿no? ¿De qué manera se recrean estas imágenes con una idea de clase? ¿De qué manera le ponían un meme que tengo muy presente? Es como una suerte de autobús que tenía como las alas del avión y que tenía ahí el logo del partido del presidente, ¿no? Entonces, a ella vemos, hay una intertextualidad, por supuesto, hay una resignificación de referentes también, pero tenemos claro que estamos reproduciendo prejuicios y de dónde vienen esta alimentación de prejuicios y cómo se retoman en los medios de comunicación. Cuando de repente, y eso es algo que me gusta mucho de lo que tú haces, ¿no, Raquel? Que dices, yo veo la televisión, veo telenovelas y me emociono. Y cuando de repente en las telenovelas viene el personaje de la persona pobre y cómo es que la retratan. Y entonces pareciera que pasan las décadas, pero el pobre sigue hablando como Pepe el Toro,
¿no? Entonces, o sea, sigue comportándose de esa manera, sigue teniendo esas expresiones y lo más, vamos, del habla, ¿no? Y además, ¿quiénes son las personas que representan a, entre comillas, al pobre en las telenovelas? Y la carga de valores que se le asignan al pobre, que es un pobre bueno y está luchando, pero él acepta su condición, es pobre pero feliz, pero es luchón. Ahí hay una carga de valores. Y esto es una construcción sociocultural. Y luego vamos a tener a los ricos, pero vamos a tener a distintos ricos. Vamos a tener al rico malvado que le va a poner el pie al pobre y entonces va a tener que luchar y ahí ya se hace la trampa. Pero va a ser el rico que es bueno, bueno y que logra ver esa bondad en el pobre porque es el buen sumiso. Entonces le va a ayudar a que escale. Toda esta carga y estructura de valores, a lo mejor quienes estudiamos comunicación la tenemos clara, a lo mejor quienes estudian sociología la identifican, pero así, pero el grueso de la población, ¿qué tanto lo tenemos? Entonces, estos puntos son bien importantes a refinar. ¿Y cuál sería el rol de la Defensoría de Audiencias en eso? Ah, pues fíjense que tenemos un derecho de las audiencias que dice el respeto a los derechos humanos y está prohibida la discriminación por cualquier tipo. Entonces, a lo mejor, si me presentan a un personaje queer o de la diversidad LGBTIQ y que está como siempre caricaturizado o es el que va a hacer los gags chistosos, bueno, ahí hay un tipo de discriminación porque se le está estereotipando a la persona. Una audiencia o un televidente podría dirigirse a su defensoría de audiencias y decir, oigan, en el programa tal o en la telenovela tal o en el programa de revista no sé cuál hicieron este tipo de comentarios, presentaron a una persona con estas características, se dijo tal cosa y por supuesto se están violentando los derechos de las audiencias porque no hay respeto a los derechos humanos, porque se está estigmatizando y por lo tanto discriminando a una persona o por sus características físicas, o por sus preferencias sexuales, o por su estado civil, ¿no? No se nos está presentando una diversidad ideológica ni una pluralidad de ideas que también forman parte de los derechos de las audiencias, y es por eso que los necesitamos. Entonces, no somos Supermanes ni Wonder Womans, sino que podemos hacer esta lectura fina de un modelo de comunicación que anteriormente no le importaba si lo leíamos o no, y que incluso nos decían que ellos eran soldados del presidente y que hacían televisión, que no cambiaban su modelo de comunicación porque hacían televisión para un tipo de personas, ¿no? Entonces decían, si eso les gusta, eso yo sigo haciendo. Pues a lo mejor no es lo que les gustan, a lo mejor es lo que se nos ha acostumbrado a consumir sin cuestionarlo. Y la alfabetización mediática o la educación para los medios, lo que nos ayuda es eso, a que aprendemos a cuestionar lo que hemos naturalizado. Híjole, pues creo que queda muy, muy completo y yo creo que ya estamos en muy buen tiempo de, bueno, vamos a esperarnos un poquito para tus reflexiones finales o por si tú quieres apuntar algo, pero vamos a dejar, si la maestra Mari Carmen me lo permite, que ya empecemos con la ronda de preguntas y respuestas. Si algunos de los alumnos, chicos que están conectados o maestros quieren hacerle una pregunta, creo que es el momento de exprimir a nuestra invitada con su conocimiento y además desde donde está, que creo que está en un lugar muy importante y ahorita que todo lo que está pasando con la radio, que parecería que está muerta para algunas personas, pero está más viva que nunca y todo lo que ellos están haciendo es importantísimo. Entonces, pues, maestra Mari Carmen, ¿cómo le haremos? Que empiecen. Ok. Déjenme leyendo sí, por aquí porque he visto varias participaciones en el chat. No siempre pasa lista. Sí. Ok. Para los alumnos de la materia de ética, pues también que si alguien quiere, les pedí también que elaboraran sus preguntas en función de la materia, pues también. Entonces, pues si alguien quiere comenzar a hacerle preguntas a nuestra invitada, bienvenidas. Pueden también tomar el micrófono y sentirse libres de hacer alguna pregunta, porque por si por acá se nos pierden entre el mar de que los chicos se ponen a pasar por acá lista. Yo en lo personal, Laura, aprovechando que estás por aquí y que ahorita en este momento hizo la referencia a la maestra Raquel, me gustaría preguntar, bueno, ok, todo lo que dijiste es así, boom, no, dices, sí es cierto, o sea, estamos cayendo a veces
como comunicólogos en el flow de los memes, en el flow de esas comunicaciones, sin darnos cuenta de la carga social. Pero, ¿qué pasa ahorita en la radio y sobre todo en los podcasts? Es que son segmentos de radio tan dirigidos, y ahí sí puedes encontrar desde los más extremos hasta los más, digamos, para todo público, pero ante esa posibilidad de que cualquiera de nosotros agarremos un micrófono y empecemos a hablar. ¿Qué intervención podría haber ahí hacia esas personas, esos comunicadores de podcast, por decirlo de alguna manera? Muchas gracias, Mari Carmen. También otra pregunta clave, y voy a retomar un ejemplo de lo que ocurrió en Brasil apenas hace un mes o unas cuantas semanas, de justamente un podcast en donde el personaje, el tipo que estaba al frente de él, hizo unos comentarios diciendo que debía permitirse la existencia de un partido nazista en Brasil debido a que había ya bastantes personas afiliadas. Por supuesto, hubo protestas en las redes sociales, le dijeron, oiga, ¿a usted qué le ocurre? No tiene idea, no tiene historicidad de lo que esto representa. No se trata de una libertad ni de una pluralidad política. Esto es algo, o sea, es una ideología que incita al odio, y cómo es posible que se escude bajo el ejercicio de la libertad de expresión y de sus ideas en un podcast para decir esto. Entonces, la idea de que simplemente podemos tomar un micrófono y expresar lo que mejor nos parece porque es nuestra libertad de expresión decir lo que pensamos, pues no ocurre así. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos recuerdan que la libertad de expresión, como ya lo decíamos, es un derecho humano importantísimo, llave, clave, pero no es absoluto. Y no es absoluto con unos tintes bien delicados, entre ellos este discurso al odio, entre ellos el saber que existe una responsabilidad acerca de lo que decimos, y sobre todo que el replantear la hechura de la idea de la radio adaptándose a las tecnologías, adaptándose a lo digital, sí, nos permite que existan muchas voces. Y de hecho, ustedes lo han visto, no lo hemos escuchado, ya tienen los resultados de cómo se incrementó tanto la escucha de la radio como la escucha de los podcasts durante la pandemia. ¿Por qué? Porque es una tradición oral que nos acompaña, y que en estos momentos en los que estuvimos confinados, en los que veíamos a pocas personas, escuchábamos la radio y no solamente o el podcast, y nos actualizábamos con ciertos temas, escuchábamos discusiones, nos poníamos al tanto y nos sentíamos acompañadas y acompañados justamente por esta tradición de la oralidad. Pero la tradición de la oralidad viene con estas responsabilidades, de que tomar el micrófono, de que grabarnos, no es únicamente decir lo que mejor nos parece al frente de un podcast. Y sobre todo, retomando la idea también de la educación mediática, pareciera que es tan sencillo como el tener mi computadora, a lo mejor me compro un micrófono y ya está, puedo hacer mi podcast. Pero no es así. El podcast, tanto como la radio, requiere, a lo mejor, si no de una escaleta, sí de un guión, de una intencionalidad. ¿Cuál es el tema que voy a abordar? ¿Seré únicamente yo? ¿Seré que me grabo con mis amigos platicando así como cuando estamos tomando un café y lo hacemos muy casual? ¿O tendremos invitados que vienen y que nos hablan? ¿Metemos alguna cortinilla? ¿Tenemos algo de fondo que acompañe? ¿Lo dividimos en distintas secciones, en la introducción, la entrevista, y a lo mejor lo cerramos con alguna recomendación de libros, de películas, etcétera? Todo esto nos habla de una estructura en el hacer del podcast, y que a lo mejor sí retoma mucho de cómo se hace la radio, pero que también replantea otras formas de cómo seguimos distinguiendo a la radio, que sigue mucho y más viva que antes, ¿no? Me atrevo a decir, le viene pronosticando la muerte hace 10 años y sin embargo todavía no llega al funeral, ¿no? Lo cual es muy bueno. Entonces, la radio lo que tiene es que es como súper in situ, súper en vivo, pero también se está adaptando a que los podcasts a lo mejor nos ayuden a hablar de temas más especializados y con un mayor detenimiento, que a veces la radio en vivo no siempre nos lo permite. Y ya tenemos por acá una mano alzada. Así es, del maestro Ángel Martínez Armengol. Por favor, maestro, te escuchamos. Gracias, Laura. Gracias, Mari Carmen. Gracias por la invitación, además de escuchar a la maestra Laura en este día.
Una cosa que a mí me preocupa, digo, y estando fundamentalmente de acuerdo en que es necesario ponderar estos derechos, ¿no? El derecho a la libertad de expresión y el derecho también que tienen las audiencias, gracias Gala, y el derecho también que tienen las audiencias a recibir una información que tenga, digamos, o que cumpla con ciertos parámetros de veracidad, imparcialidad, que sea completa, por ejemplo, ¿no? Que presente todas las perspectivas, todos los puntos de vista, en la medida de lo posible también, porque los comunicadores, los periodistas no son tampoco Supermanes o Wonder Womans, ¿no? Hacen lo que pueden. Hacemos lo que medianamente podemos en ese sentido. Pero más allá de eso, a mí una cosa que me preocupa de estos tiempos, digamos, tan sensibles en cuanto a ciertos temas, ¿no? Y estando fundamentalmente de acuerdo, insisto, en que hay cierto discurso que el derecho a la libertad de expresión no protege, como el discurso de odio, como el discurso de apología de la violencia, como el discurso de discriminación, como el discurso de apología de la guerra, por ejemplo, no son discursos que protejan la libertad de expresión. Sin embargo, me parece que a ver, es pregunta más bien y es reflexión que le pediría a la mesa ahora, ¿no podríamos caer en el exceso, ¿no?, de ser extremadamente cautelosos con los temas que queremos abordar y por lo tanto no abordarlos para no ofender a alguien o para que alguien no se pueda sentir ofendido y por lo tanto entonces estaríamos haciendo ahí, digamos, una negación tácita, implícita de podernos expresar libremente, quizá con respeto, quizá pero con firmeza también, sobre ciertos temas que a lo mejor a algunas audiencias puedan no parecerles políticamente correctos. Pero es que a mí me gustan los discursos disidentes y me gusta ser políticamente incorrecto. Entonces yo soy partidario, por ejemplo, de que no hay tema que pueda ser no debatible, ¿no? O sea, podemos debatir, creo yo, cualquier tema, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos desde una visión racional, ¿no? Respetuosa, pero firme. Yo, por supuesto, detesto el discurso nazi, pero no me desagrada, por ejemplo, los pensamientos que son políticamente incorrectos o los pensamientos que pueden, por ejemplo, poner en duda, disidentes, digámoslo así, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de los antivacunas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el discurso pro vida versus aborto. Pienso en el discurso de la diversidad sexual y también de aquellos que están en contra de estas cosas. Entonces, ¿cómo mediar ahí? Mi pregunta, o más bien la reflexión que pediría es, ¿cómo mediar entre un derecho y otro? Porque ese es un debate ético, justamente. O sea, este conflicto entre derechos que tienen, digamos, igualdad de importancia, pues es lo que nos hace plantearnos justamente un conflicto ético, ¿no? Muchas gracias por la pregunta y yo me atrevo a decir que la respuesta está en que verdaderamente nos formemos y nos empapemos en una perspectiva de derechos humanos, porque en la perspectiva de derechos humanos en realidad un derecho no se superpone al otro. ¿Qué estaría en medio del debate, por ejemplo, de aquellos que se oponen a las vacunas o que son antivacunas? Está el derecho a la salud. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Pues no se trata únicamente de que sea una narrativa o una postura disidente, sino que a lo mejor la podemos presentar desde cómo hay un desarrollo científico que ayuda, shalala, y es la razón de las vacunas. Tratar de entender de dónde se nutren, cuáles son los orígenes que dan a estas posturas de personas que se oponen a las vacunas. Si vamos a hablar acerca, por ejemplo, de reconocer que existe una pluralidad y una diversidad de ideas e ideológica en torno a la despenalización del aborto y a aquellas personas que se dicen de movimientos
pro vida, pues no vamos a llegar nada como este debate que se dio en la televisión argentina justamente de los antivacunas. Tuvieron a un científico con una persona antivacunas y fue un completo atentado a los derechos de las audiencias que involucró a la Defensoría del Público. Lo mismo nos haría pensar si de repente ponemos así como en el round a personas defensoras de la despenalización del aborto frente a aquellas que se llaman pro vida. Bueno, la forma en la que lo podemos abordar es, por ejemplo, la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cómo se han desarrollado en otros países, bajo qué argumentos se han despenalizado, y también desmenuzar y entender de dónde vienen los argumentos de las personas que a lo mejor tendrán motivos o razones para oponerse, y en qué medida o en qué manera también lo podemos hacer sin caer en la reproducción de discriminaciones, porque no se trata únicamente de que alguien se pueda sentir ofendida o ofendido. Cuando una audiencia se siente ofendida o ofendido, hay que revisar qué patrones o qué pautas a lo mejor de la discriminación estaban ahí presentes, ¿no? O sea, creo que el trabajo más que una autocensura para evitar los temas disidentes es, mejor dicho, una autocrítica de cómo podemos presentar estas narrativas sin que cancelen el debate, sino que por el contrario podemos ampliarlo, hacerlo reflexivo y que nos favorezcan antes de seguir abonando a falsos binarios, que en muchas ocasiones es a donde se orientan las discusiones o las posiciones en las redes sociodigitales, que lo tendríamos. No se trata de quedarnos sin los comentarios políticamente incorrectos, sino cuántos de esos comentarios políticamente incorrectos han justificado, por ejemplo, violencia contra las mujeres. ¿Cuántos de esos discursos políticamente incorrectos han justificado el racismo en nuestro país y la negación de la afrodescendencia, por ejemplo? ¿Cuántos de esos comentarios políticamente incorrectos continúan revictimizando a las víctimas cuando hacen denuncias por acoso sexual o abuso sexual, ¿no? Entonces, en la medida en la que cuestionamos eso y nos replanteamos de qué manera podemos debatirlo, y sobre todo, el foco en quién vamos a centrar la voz cuando lo debatimos, eso es lo que nos va a permitir ampliar las voces que se suman a la discusión y que lo hacen más plural, diversa y democrática, antes de volver a pensar en los binarios y así como, bueno, ahí están, pum, pónganse a pelear, ¿no? O sea, ese ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo, de lo que ocurrió en la televisión argentina y en el caso de antivacunas, sería muy interesante, porque nos da luz de que justamente el mostrar a las audiencias las perspectivas a lo mejor opuestas no siempre es una forma de garantizar el derecho a la pluralidad y a la diversidad, sino que hay que hacerlo de formas pues un poco más inteligentes que verdaderamente nos hagan parte del debate. Muchas gracias, maestra. Y a ver, yo sigo esperando a mis alumnos, a Fer, a Julieta, a Macay, a Dana, los que estamos en esto de la clase de ética para la comunicación y el entretenimiento, que hagan sus preguntas, que ellos han sido muy participativos en las clases. Yo creo que ahorita como que se intimidaron un poco. Alejandro, que siempre también tiene preguntas muy buenas, Andrés, Enrique, que vayan haciéndole sus preguntas a la maestra. Aquí ya decía yo que ya salió un gallo. Alejandro Salazar pregunta, entonces, Andrés Manuel López Obrador violó los derechos de Loret. Sí, Alejandro. Sí, porque no es información de carácter público. No es información que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o sea, justamente en esta parte de protección de datos personales, uno tenga derecho a saber, por la simple y sencilla razón de que la Ley Federal de Acceso a la Transparencia de nuestro país, tanto la federal como ay, se me está yendo la otra, son dos leyes, la Ley Federal y la ley, en fin, las dos de acceso a la transparencia es para personas que son funcionarias públicas y que reciben recursos públicos. Entonces tenemos derecho a saber qué hacen con ese dinero. Pero en el caso del señor Loret de Mola, cuestionable como nos pueda parecer su labor informativa, periodística, etcétera, no es un funcionario público, es una persona particular, y el hecho de que se le haya expuesto así en lo público, pues sí, es una forma de violentar, por un lado, sus datos personales, y por el otro, digamos, es una forma también de violentar a personas que ejercen el trabajo periodístico, porque es un recurso intimidatorio que está en el largo espectro o en el amplio espectro de las formas de atentar contra la libertad de expresión.
Muy bien. Yo quería preguntarte, bueno, ya en este marco, porque no ahondamos directamente así en lo que tú haces específicamente, pero sí me gustaría también nada más que nos explicaras y que con esto también fueras tú haciendo tus reflexiones finales, algo que quieras comentar, de cuáles son en México estas asociaciones o estas instancias que existen para ello, porque no nada más ustedes existen como entes solitarios, sino que somos muchas personas con distintas, bueno, yo no estoy en eso, pues, pero estoy sumada, digamos, a esta información y debate, y que venimos desde distintas disciplinas, están las personas, evidentemente, que están en el ramo del derecho y que conocen de leyes, pero también quienes estamos haciendo los mensajes o quienes están involucrados en la industria, y me gustaría que con esta pregunta y que si tú tienes algo más que nos quieras comentar, vayamos terminando sobre también las asociaciones que existen y toda la labor que existe desde la academia, desde las cuestiones técnicas. Y antes de que eso suceda, Macay quiere hacer una pregunta. Vamos, Luis, cuéntanos. Adelante, Luis, si quieres poner tu micro, por favor. Macay, adelante. Creo que Luis, ya como Luis ya nunca reacciona. Ya no responde, yo quise ser muy propia, pero pues creo que no funcionó. Macay, ¿levantaste tu manita? ¿O la picó por accidente? No, yo creo que no, conociéndolo, yo creo que tiene algo, pero a lo mejor se le está complicando. Si andan por aquí en la uni, estamos teniendo un poquito de problemas con el internet. Desde ayer que se vino una tormenta un poquito fuerte, entonces a lo mejor por ahí porque varios han estado votando, entonces no lo dudo. ok. Sí. No lo dudaría que tuviera algún problema, porque digo, muchos están acá en la uni. Sí, por acá. Muy bien, entonces, pues mientras sean peras o manzanas, no sé si nos quieras ir a tu reflexión, Laura, una disculpa porque te digo, andamos ahí todos a medio conectar. No, todo bien, ocurre y además en 2 años ya nos acostumbramos a que esto pase en la virtualidad. Es correcto. Claro, la primera asociación que nos ayudó y que obviamente lo lleva en el nombre y que le preocupa entender qué pasa con este derecho a la información y que además está en el texto constitucional desde la reforma de los años 70, es la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Cumplió 20 años apenas a finales de enero y esta es una asociación que está formada por investigadores, por académicos y que en 20 años la MEDI ha sido de las principales que tiene como esta batalla, por ejemplo, lo que ocurrió en 2005 y 2006 con la llamada Ley Televisa, en decir, a ver, no se puede hacer una ley de reglamentación a los medios de comunicación y que únicamente esté favoreciendo a las mismas empresas de siempre, ¿no? Y a la concentración. ¿Dónde quedaban los medios públicos? Con la reciente, ya ni tan reciente, llevamos para 10 años de esa reforma constitucional del 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, se forma la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la AMDA, y también, o sea, la preocupación es decir, bueno, ya tenemos un marco regulatorio que reconoce las defensorías, que reconoce las audiencias, que las pone en un estatus de sujetas y sujetos de derecho, que se reforma también el artículo 6º constitucional para que así sea y que los derechos de las audiencias tengan un rango constitucional. Entonces, esto es lo que facilita e integra a que las defensorías que antes estaban como atomizadas, ¿no? Y que ahora seguimos existiendo prácticamente por medio de comunicación, podamos conocernos, a lo mejor trabajar en conjunto, y esa es como, digamos, la aspiración, ¿no? De la AMDA, que podamos establecer un piso más o menos conocido entre las defensorías y entre las defensoras y defensores que existimos actualmente y que cada vez son más, y somos más porque es una obligación de los medios de comunicación que existan y que tengan un defensor o defensora de las audiencias. Y también compartir que desde el 2014, también por las mismas fechas, se formó la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, que integra defensorías de Argentina, la Defensoría del Público, defensorías de Colombia, en su momento la empresa Brasil de Comunicación, que tenía su propia ouviduría, se mantiene, pero ya no existe, y como tal, y hay una ouviduría ciudadana ahora a partir de que están en huelga desde octubre, y por supuesto las defensorías mexicanas. Entonces, esto lo que nos permite es tener un panorama regional de qué ocurre, cómo se entiende el derecho a la comunicación, cómo se entiende el derecho a la información y qué es lo que pasa con las audiencias en nuestros países. Y hay otra pregunta en el chat.
¿Qué tan efectivas son realmente esas instituciones cuando los funcionarios públicos son quienes agredan los derechos de las audiencias, como el caso mencionado antes? El asunto con las defensorías, Luis, es que tenemos una calidad únicamente para emitir recomendaciones. No tenemos una calidad punitiva, nunca vamos a sacar a nadie del aire, y esta es otra cosa importante. Las defensorías somos una obligación por ley, pero no somos una imposición del Estado, mucho menos del gobierno. Es el concesionario el que determina los mecanismos de designación de su defensor de audiencias. Entonces, ¿qué tan efectivas son? Son efectivas en la medida en la que pueden establecer como bien hecho el caso de cuáles son los derechos vulnerados, cómo están presentes en la ley y emitir una recomendación fuerte, tal como lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es más o menos la misma forma de funcionar, no son vinculantes. Vinculantes serían como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder establecer y documentar, como lo hace artículo 19, capítulo México, estas agresiones, porque no es únicamente a comunicadoras y a comunicadores, sino también como audiencias transgreden nuestros derechos en la medida que se normaliza la agresión a quienes ejercen esta práctica comunicativa, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivas? Si esperamos que sea efectiva con una resolución de la Suprema Corte, las defensorías nunca van a poder hacer eso porque no forma parte de su naturaleza. Pero son efectivas en la medida en la que al emitir estas recomendaciones y poner estos puntos sobre las IES dentro del debate público, digamos, se abre una nueva vertiente de la discusión en donde reflexionamos lo que no se le puede permitir a funcionarios públicos en este caso y se suman a estas metodologías e investigaciones sobre el derecho a la información y la libertad de expresión que artículo 19 lleva a cabo, CIMAC, Centro ProDH y bueno, por supuesto, involucrar el hecho de que la AMEDI, por ejemplo, se ha pronunciado en contra de estas formas de agresiones y de estigmatización contra periodistas y comunicadores en nuestro país. ¿Por qué? Porque enrarecen el ejercicio de la libertad de expresión. Y este tipo de documentaciones de agresiones de funcionarios públicos resuenan, por ejemplo, en los relatorios que lleva a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su relatoría especial para la libertad de expresión. Anualmente se ayuda de estos casos para saber cómo está el panorama de la libertad de expresión en nuestros países, y esto también ayuda, por ejemplo, a los índices internacionales de otras instancias como Reporteros Sin Fronteras, quienes también tienen un reporte anual de lo que ocurre en la libertad de expresión. Entonces, digamos, lo pone en el debate a un nivel que trasciende lo local o lo nacional. Pues muchas gracias y no sé si quieras hacer un cierre o con esto ya podemos dar por terminada tu participación, que yo estoy bien emocionada y muy contenta de haberte tenido en este espacio y de haber escuchado de primera mano de alguien que está en eso, cómo funcionan todos estos enjuagues de los derechos de las audiencias y de todos. Bueno, cerrar para que podamos ver los resultados, ¿no? Que aquí nos decía Mari Carmen, con un gran agradecimiento a sus preguntas, el debate, y creo que sí traer un poco a la colación que nos demanda como comunicólogas, comunicólogos, abogadas, abogados, sociólogas y sociólogos, que verdaderamente nos impregnemos de una perspectiva de derechos humanos, porque una vez que medio la conocemos, que medio nos acercamos a ella, podemos entender hacia dónde va la ética de la comunicación, la responsabilidad que se tiene frente, mejor dicho, de las personas frente a los micrófonos y sobre todo trabajar fuertemente en lo que decíamos con Guillermo Orozco, qué es ser una audiencia, cómo nos reconocemos como audiencia, y en algo que tú también apuntabas, Raquel, hemos crecido pensando que el ser audiencia es como un acto individual o atomizado, pero el hecho de que seamos ya sujetas y sujetos con derechos por ley nos obligaría a pensarnos también en un sentido colectivo como audiencias y en qué medida de forma colectiva podemos reclamar que estos derechos verdaderamente estén garantizados. El ejemplo que podemos tener al respecto y que digamos es casi un caso único fue cuando las audiencias de Carmen Aristegui en el 2015 se reunieron afuera de MBS Radio, le exigieron al ombudsman MBS, que en aquel entonces era el maestro Gabriel Sosa Plata, que emitiera las recomendaciones, que por qué habían sacado a Carmen Aristegui, 2017, perdón, habían sacado a Carmen Aristegui del aire de un día para otro, sin un previo aviso, qué era lo que había ocurrido ahí. Entonces se organizaron audiencias y también hubo personas
con un historial de organización colectiva, ¿no? Asociaciones, ONGs, que facilitaron y que orientaron a las audiencias. Las audiencias necesitamos eso. Pero el principio articulador de las personas que fueron a protestarle ahí con letreros y cajas y firmas en Change.org y demás, tanto a MBS Radio como al Ombudsman, fue saberse que eran audiencias de un espacio noticioso y que merecían una explicación. Eso es sabernos y reconocernos como audiencias, y es el gran trabajo que tenemos que hacer, y saber que en ningún momento es un ejercicio pasivo, mucho menos manipulable, sino siempre interpretativo. Pero las herramientas que requerimos para que seamos audiencias críticas, tenemos que trabajarlas en conjunto con todas estas figuras que existen, tanto en la ley como en la Asociación de la Participación de la Sociedad Civil, que me atrevo a decir, la sociedad civil es la que está dando los empujes para que esto pueda funcionar, no solo en México, sino también en otros países como Brasil, y el caso de la huelga que los trabajadores de la empresa Brasil de Comunicación, que es la empresa de comunicación pública del país, están dando para que la comunicación pública se mantenga en un país como Brasil en medio de esta administración que tienen. Entonces, es sumarnos y es asumirnos como sujetos colectivos con derechos y con el derecho a defender esos derechos. Y con eso cierro. Wow, 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 de verdad, muchísimas gracias, Laura, porque, pues como le decíamos al principio, este es un tema muy, muy hablado, muy mal interpretado, pareciera que es algo lejano, y tú nos acabas de recordar que todos somos audiencia, muy aparte de ser comunicadores, entretenólogos, somos audiencia y tenemos esos derechos de recibir lo que sea, no somos aquellas audiencias calladas y robóticas que solo consumen, ¿no? Cuando en las teorías vemos eso, pues esa audiencia cada día es más ficticia, la audiencia que solo se sienta frente a una caja que habla y que nos muestra imágenes, si no tenemos todo el derecho a recibir lo que queremos. Y aparte, el doble compromiso como comunicólogos y como entretenólogos a tener esa conciencia tanto en nuestros, ahora sí, haceres personales, al que produce, hablábamos el podcast, al que tiene su canal de YouTube, a los que están en los medios tradicionales, a los que están pensando crear mañana un material de audio, de video, un documental y demás, porque digo, no tocamos aquí el tema, pero también, por supuesto que la cinematografía tiene muchísimo, muchísimo. Es una audiencia compuesta de otra manera, pero que también, esto que nos platicó Laura para todas chicas, chicos, pues trasciende, ¿no? Tenemos ese compromiso personal de respetar las formas y también, como bien se decía, pues apegarnos a los lineamientos, no tan solo nacionales. Hay que ver un poquito más allá, siempre lo comentamos, ¿no? Vernos más allá del ombligo. Hay que ver lo que está pasando en otros países para en un momento dado, pues asimilar y copiar lo bueno y también asimilar y copiar soluciones para lo malo que pueda suceder. Entonces, bueno, pues es un tema súper vasto. Luego que nos quedamos picados en algunas cosas que podríamos ahondar todavía más porque es un tema muy, muy amplio, pero le agradezco de primera instancia a Laura de nuevo por su charla del día de hoy, a la maestra Raquel por habernos acercado a Laura, a todos los asistentes, y como te comentaba, si me lo permites, voy a compartir pantalla, otro de nuestros socorridos lenguajes, para, por lo menos de manera virtual, pero que ya lo estén por sí, espero que lo estén viendo mi pantalla, una de mis pantallas, para que, pues, es un pequeño reconocimiento que te voy a enviar por correo electrónico para que lo tengas en tu acervo, y también que por favor tengas en mente que tienes las puertas y los corazones de la Universidad de Anáhuac, Veracruz abiertos, que cuando andes por Jalapa, por favor, si un día andas por estas tierras jarochas, no dejes de echarnos una llamadita y podemos conciliar alguna otra participación, o en un momento dado, bueno, pues también vincularnos en algún proyecto que pudiéramos apoyar. Cuéntalo, por favor, totalmente con ello. Ay, muchísimas gracias, y pues gracias por el tiempo, por la invitación, por su atención y por esta bienvenida. Un gusto haber estado con ustedes en la Universidad de Anáhuac, Jalapa. Muchísimas gracias, Laura, y pues te invitamos
a que muy brevemente, porque ya sé que muchos tienen otra clase y también pues no quitarles más, no es bueno, no es quitarles el tiempo, porque cuando estamos aprendiendo algo nunca nos quitan el tiempo, pero sé que muchos de ustedes están desde el lunes así de, ay, Danita, ¿qué pasa? Por esperando los resultados de nuestro concurso de cortometraje Cortos Anáhuac 2022. La verdad, déjenme les digo, hubo materiales muy entrañables. Por ahí alguien sabe de uno que yo no lo pude terminar de ver como hasta la tercera vez, porque por ahí de los 3 minutos empecé a llorar. En la segunda tanda empecé a llorar como al minuto 4. Entonces, la verdad, los materiales muy bonitos. La competencia estuvo muy cerrada. Debo agradecerles a los maestros Homero Viviano, Emanuel Jiménez Portilla, al maestro Raúl Criollo, al maestro Tonatio Jiménez, que nos apoyó también haciendo una evaluación de los materiales. Y bueno, rápidamente les voy a leer los resultados. Aquí debería tener ese efecto de tamborcitos, pero no lo tengo, entonces imagínense los tamborcitos. Y les comento, repito, los resultados fueron muy cerrados, pero bueno, en tercer lugar, con muchísimo cariño, porque son chicos de cuarto semestre, de segundo semestre algunos, con un trabajo muy interesante. No lo van a ver ahorita, lo vamos a ver en Cortos en Corto. Invitamos a Laura que nos acompañe en manera virtual también a ver Cortos en Corto, que será 5 y 6 de mayo. Ya estaremos compartiendo el programa, pero en tercer lugar, cómo despertar una pesadilla, y los participantes de este equipo, saben que yo tengo aquí mi circo de 2 pistas, brevemente, cómo despertar una pesadilla es una producción de Laura Silvana Valerio Ramón, Ángel Viveros Alarcón es director, Maximiliano Castro Pérez es, déjame pasar acá, director de fotografía, Víctor Velasco es en cámara, Oscar Jordan, asistente de fotografía, Danae Narciso Gaffer, Dani Freeman como directora de arte, Carla Canseco, asistente de arte, Saraí Dorantes, asistente de arte, Miroslava Sánchez, Jacqueline, asistente de dirección, Jacqueline Domínguez, claquetista, Nisa Rosaldo, BTS, Isabel Hernández, asistente de audio, Lilian Baena, actriz, Jorge Ramírez, actor. La verdad, una obra muy bonita, muy interesante, muy novedosa, y pues chicos, los invito a que sigan haciendo esas producciones. Yo sé que tienen muchísimo talento que están puliendo. Ahora procedemos, aquí se puso la cosa de verdad cuchi, porque les decía, este material yo no lo podía terminar de ver. Es una cosa hecho con mucho sentimiento, con una gran sensibilidad, con muchísimo cariño, una obra que nos retrata algo que tristemente hemos vivido muchos de nosotros, ver el deterioro de una persona que amamos, en ese caso la abuelita de la productora, ver su deterioro y ver cómo es como una velita que se nos va apagando. En segundo lugar, déjenme les digo, 2 puntitos del primero, para Julia, producido por Elizabeth de Toro. Yo también ahora sí, a todos un súper aplauso. Les digo, ya los invito. Laura, tienes que verlo. De verdad, está súper bonito. Y bueno, en primer lugar, quedó, les digo así, como los caballos en la recta final, la producción de Ya ni madre tengo. Yo sí literal no la tengo, ¿verdad? Pero Ya ni madre tengo, de Oscar Croda y Daniel Campillo, también una producción con ese toque de Oscar, que ya está, le decía ayer, afilando su estilo, y que pues bueno, a los 3 participantes, un súper aplauso. La verdad, los 3 trabajos muy buenos, de muchísima calidad. Y si algo también demoramos, es que vamos a proponer los 3 trabajos ganadores. La propuesta de la convocatoria era que el primer lugar se iba a mandar a Guanajuato. Te platicamos, Laura, los 3 cortometrajes se van a mandar al Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que es el principal festival de cine
de nuestro país. Entonces nos demoramos un poquito porque me estaba esperando la felicidad. Entonces a los 3 equipos de trabajo, muchas felicidades. Ya les estaré dando los detalles para que los 3 cortometrajes se nos vayan a Guanajuato. ¿Sale? Muchas gracias, maestra. No, gracias a ustedes Mil todos gracias. por su participación. Gracias, Laura, por darnos este pedacito de espacio. Yo sé que tú como alumna de comunicación compartes con nosotros esa emoción de la producción y cuando sacas tus materiales y demás. Y créeme que estos chicos, esos 3 equipos están llenos de chicos talentosos con muchas ganas de hacer cosas. Y pues vamos a seguirle dando, ¿no? Y con guías tan interesantes como la tuya, que los haga conscientes de lo que están presentando en las imágenes y los audios, todo lo que están haciendo con la guía de maestros como la maestra Raquel y los más maestros participantes, pues serán todavía mejores. Muchas gracias a todos, excelente tarde y bueno, día todavía, tarde casi. Les mando un beso, Laura, un abrazo entrañable y espero conocerte pronto. Ojalá que sí, así sea. Raquel, muchísimas gracias por esta invitación, las preguntas y el tiempo. No, gracias a ti y a todos los presentes. Y a la maestra Mari Claro. Carmen por ampliar esta invitación a que más personas lo escucharan. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Lindo día. Igualmente, lindo día.